Muy buenas noches, querido Iván. Un saludo a la audiencia del programa. Para mí es el honor de conversar contigo, querido Iván. La situación de la prensa, del periodismo en Bolivia, bueno, acaba de proporcionar datos Zulema Alanes, que ella es la presidenta nacional de los periodistas de la Asociación Nacional de Periodistas, manifiesta que 8 de cada 10 periodistas, mira el dato, 8 de cada 10, 80% vivimos en situaciones precarias, laborales. ¿Qué te dice ese dato, estimado Edwin? Es un dato tremendamente preocupante, porque es fruto de un estudio que se hizo el año pasado por parte del CEDLA, acompañado por UNITAS, a solicitud de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, que da cuenta de estos datos. Bruno Rojas, el investigador que estuvo a cargo de este estudio, cuenta, por ejemplo, que dentro de estos 8 de cada 10 periodistas que están en situación de severa precarización de sus condiciones laborales, hay el 45% que está ganando, Iván, amigos del programa, menos del salario mínimo nacional. Hay periodistas que ganan menos de 2.300 bolivianos, que es el salario que teníamos hasta antes del 1 de mayo. Entonces es muy preocupante. Bruno Rojas, por ejemplo, cuenta, Iván, que incluso hay periodistas que hacen notas por 15, por 30 bolivianos, incluso por que se les pague en tarjetas telefónicas. Imagínate al extremo que se está llegando. Y entonces, categorizando digamos, la situación de los periodistas en el ámbito laboral, Bruno Rojas dice que estamos ahora como trabajadores a destajo, que a veces tenemos empleos provisionales, establecemos una relación laboral con alguna empresa, con alguien que quiere nuestros servicios, se acaba ese trabajo, otra vez estamos en condición de desocupados. Es muy, muy, muy grave, pero adicionalmente a estas condiciones laborales se mantiene la presión y la utilización de la justicia como un medio para querer amedrentar a los periodistas. Justo ocurrió hoy un caso con la periodista conocida, Jimena Garza, acá en La Paz, que la citaron de manera arbitraria, atropellando los derechos que tenemos los periodistas, a un caso, un caso judicial en el que no tenía nada que ver Jimena Garza. Ella solamente entrevistó, pero intentaron que ella haga de testigo de una cosa que no tenía nada que ver. Y claro, es uno más de varios casos de intento de amedrentamiento a los periodistas, a través, por supuesto, de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la Justicia. Entonces estamos en una especie de panorama de asedio por estas condiciones laborales, por las condiciones judiciales en las que nos quieren involucrar y porque cada vez se va recortando las libertades democráticas y por tanto es bien difícil en este momento hacer periodismo. Es una profesión, es un oficio bajo riesgo. Edwin Herrera con nosotros, periodista, analizando la situación. Sí, recuerdo cuando el fiscal general Ramiro Guerrero llamaba a periodistas como testigos cuando nosotros no teníamos nada que ver, era un conflicto, digamos, del magisterio, o un conflicto de salud, o un conflicto digamos, del Tribunal Constitucional. Nosotros fuimos solamente a cubrir la actividad y resulta que el fiscal nos llamaba y nos decía, tiene que hacerse presente a las 4 de la tarde acompañado de su abogado. Imagínate, nosotros estamos permanentemente en la calle, estamos entrevistando, hay conflictos entre panaderos y alcaldía, entre la basura, basureros y levantabasuras y la municipalidad. Entonces, tendríamos que ir acompañados todo el tiempo de nuestros abogados, ¿te imaginas, Edwin? Es pues una situación tremendamente delicada. Este 3 de mayo, como tú has señalado, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y el 10 de mayo, que es el Día del Periodista Boliviano, lamentablemente nos encuentran en esta condición laboral y esta condición de despliegue de nuestro trabajo. Y adicionalmente lo que hay que señalar es que en las calles, en los puentes de cobertura, también se sufre asedio
agresión física, insultos, desagravios, agravios a los periodistas. Estamos sometidos a varias condiciones muy lamentables. Aquí en La Paz, amigos del programa, querido Iván, incluso ahora hay gente que se hace pasar por periodista. Son funcionarios de los ministerios que están haciendo el control de los adversarios políticos y aparecen en las conferencias de prensa, están filmando con sus celulares, hacen de periodistas, incluso se animan a preguntar si, por ejemplo, el que está declarando es un oponente político del gobierno. Es muy grave lo que está pasando. O sea, cada vez estamos en una situación más complicada y me imagino, Iván, amigos que nos están observando, que este 10 de mayo va a ser, me imagino, una fecha más de reivindicación de nuestro oficio, más de decir que estamos unidos todos los periodistas ante estas agresiones físicas, judiciales, económicas y de asfixia de lo que es este oficio tan lindo que es hacer noticias, es llevar la voz de la gente que no tiene cómo quejarse y que a veces acuden a los medios de comunicación, a los periodistas, para intentar resolver sus temas cotidianos. Bueno, ¿te imaginas si no hay una libertad de prensa, una libertad de expresión? Los maestros no podrían demandar sus derechos, o el sector salud, o cualquier otro sector, incluso diputados o senadores, cualquier otro sector, ¿no? Vivir sin libertad de expresión, vivir sin libertad de prensa, qué complicado sería, ¿no, Edwin? Sí, sí, imagínate, por ejemplo, ayer, para poner un ejemplo muy, muy cercano, se presentó los 2 decretos de aumento salarial. Si no fuesen los periodistas, los medios de comunicación que mantienen equidistancia con el poder, no se hubiera sabido que entre esos 2 decretos está uno que dispone el aumento salarial para el presidente, para el vicepresidente, para ministros, para parlamentarios, para comandantes policiales, militares, si es que no hubiese esta curiosidad de parte de los periodistas. Entonces, esa es nuestra labor, es revelar, poner sobre la mesa aquello que el poder trata siempre de ocultar, de tener bajo la alfombra. Ese es nuestro oficio, por eso somos tan incómodos, por eso incluso, te acordarás, Iván, amigos, don Evo Morales nos declaró como sus enemigos número 1, entonces, claro, por eso, claro. Y esa es nuestra labor, así estamos, digamos, formados para, de alguna manera, siempre tener esta equidistancia, esta posibilidad de estar más del lado de la gente que de los poderosos. Bueno, complementemos un poco el diagnóstico, porque al mismo tiempo de no tener contratos fijos, el 80% con situación precaria, ¿esto qué quiere decir? Acceso, por ejemplo, a un seguro de salud y acceso a la jubilación, 2 temas fundamentales, ¿no?, para los periodistas. ¿Cómo está esta situación según el diagnóstico presentado por Zulema Alanes, por UNITAS? ¿Cómo está la situación, Edwin? De la siguiente manera, en este momento la mayoría de los periodistas bolivianos no tiene seguro de salud, o sea, como no están formalmente contratados, 80% prácticamente está en la informalidad, son autogestionarios, nos autodenominamos independientes o freelancers, pero que en términos de categorización laboral somos trabajadores a destajo, estamos en el campo del subempleo. Entonces no hay seguro médico, no hay aportes en este momento a la gestora pública de pensiones y por tanto no hay posibilidades de una jubilación digna. Y como te decía, incluso 45 de cada 100 periodistas en este momento en el país está ganando menos del salario mínimo nacional y se están imponiendo este tipo de contratos tremendamente extraños, ¿no? Te pagan por nota, digamos, a veces se negocian y a veces negocian hacia la baja, no hay posibilidades de reclamo si es que hubiese algún tipo de incumplimiento, incluso de esos tipos de pagos a destajo. Entonces es bien complicada la situación y no hay seguro de vida. Yo me acuerdo, Iván, como ocurría hace bastante tiempo, un periodista de periódico, por ejemplo,
además de su sueldo, ganaba un bono dominical. Se trabaja en domingos, un bono de transporte, se ganaba antigüedad. Conforme avanzabas en tu trayectoria periodística, ibas ganando un bono de antigüedad. Todo eso, querido Iván, amigos, todo eso se ha eliminado por esta reestructuración también de los medios de comunicación, que por la irrupción de la tecnología, de las redes sociales, de todo lo virtual, también han empezado a reducir a sus plantas de periodistas. Y en este momento, el periódico más grande de Bolivia, que es El Deber de Santa Cruz, ha reducido drásticamente su planta de periodistas a lo mínimo, y muchos de ellos están trabajando en esta condición de freelancers, de independientes, de autogestionados. Bueno, la situación realmente es complicada, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta de los gremios? ¿Cuál es la propuesta? Porque no podemos seguir con un 80% en precariedad, no solamente precariedad, como ha calificado la asociación, ha dicho extrema precariedad, es lo que ha dicho la asociación. ¿Hay algunas soluciones? ¿Qué planteamos para ello, Edwin? Bueno, en reuniones de periodistas, en eventos donde se discute, reflexiona sobre este tema, han surgido varias propuestas. Una de ellas es que de una vez el tema de la publicidad gubernamental sea de distribución equitativa, sin querer decir con esto de que vivamos los periodistas de la publicidad estatal, ya sea del gobierno nacional, de las gobernaciones, de las alcaldías o de otras entidades públicas, ¿no? Pero sí debería haber una distribución equitativa. Lo que está clarísimo que gran parte de esta torta publicitaria se está yendo a medios que son genuflexos con el poder y con eso castigan a los periodistas que son más bien críticos, que tienen una visión crítica de las cosas. Otra propuesta es que se instale de una vez una entidad a nivel ya institucional que defienda los derechos de los periodistas, que pasa por este tema de las condiciones laborales y económicas, ¿no? No hay en este momento una entidad que defienda los derechos de los periodistas, mucho más por ese tema de los ataques a veces incluso hasta físicos, de insultos, de estigmatización de los periodistas, ¿no? Y finalmente, las propias asociaciones y las federaciones de trabajadores de la prensa establezcan una suerte de trabajo más conjunto, más coordinado, de tal manera que podamos hacer fuerza y de alguna manera también evitemos que hayan este tipo de excesos como el que, por ejemplo, quiso imponerse sobre la periodista Jimena Galarza. Por supuesto. Bien. Ante tanta irrupción de redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, te hago la pregunta como abogado del diablo. Dime, ¿todavía hay razón para que exista el periodista? Con tanta red social, todos pueden informar ahora, todos pueden alcanzar a medios de difusión. Antes seguramente te decían, don Edwin, por favor me lo puede publicar esta notita, por favor esta denuncia. Ahora ya no buscan a Edwin, sino directamente pueden denunciar a través de Facebook, Instagram, Twitter, X, etcétera. ¿Todavía hay razón de que existan periodistas, Edwin? Sí, querido Iván, sí. Definitivamente es un sí, explicando de la siguiente manera. A ver. Y es que, pese a esta irrupción, pese a que todos los que tienen un celular en la mano pueden transformarse eventualmente también en periodistas, la gente comparte, la gente cree más cuando viene de medios serios, de medios conocidos o de medios que de alguna manera mantienen como una especie de principio la credibilidad de sus materiales. Yo creo que eso es esencial. La gente puede denunciar, lo que tú has dicho es lo que está ocurriendo y va a ocurrir, pero también existe esta especie de confianza si es que viene de un medio serio. Periodismo que cuenta tiene su espacio. Periodismo que cuenta se ha ganado un peso específico en el mundo del periodismo a nivel nacional.
y con toda seguridad, estoy seguro, Iván, estoy 200% seguro que la gente cree más en materiales, en información que tiene el sello, que tiene, digamos, la imagen de periodismo que cuenta, que cualquier denuncia que pueda hacer cualquier persona a través de las redes sociales. Ese es el plus, ese es el valor agregado que periodistas de tu trayectoria, periodistas que hacen muy bien su trabajo, hacen la diferencia con relación a otras personas que intentan hacer comunicación a través de las redes sociales. Claro, te argumento con el ejemplo de que no hubiésemos sabido de que el decreto también alcanzaba al presidente, el aumento salarial para el presidente. Acaba de decir el mismo Lucho Arce, el presidente Luis Arce, de que ya no hay plata, ya no alcanza, que el gas se ha acabado y viene con el decreto de aumento salarial. No hubiésemos sabido con un TikToker, porque el TikToker está muy chistoso ahora, bueno, está bien, pero la profundidad del hecho parece que no hubiésemos sabido, Edwin, si no fuesen los periodistas, ¿no te parece? Así es, exactamente, yo no agrego ni un rasgo más, ni un detalle más, es exactamente como ha dicho Iván, así es, querido Iván, y la verdad que da gusto conversar contigo sobre estos temas, porque eres un maestro, y la verdad que me congratulo de estar contigo. Te agradezco. Edwin, en el futuro inmediato, ¿va a seguir existiendo el papel, el periódico, el domingo, café y periódico, la charla y el periódico? Va a seguir existiendo cuando los tiempos ya no está imprimiendo lo que imprimía, el periódico Correo del Sur ya no imprime lo que imprimía, no está imprimiendo los sábados para empezar, hay periódicos que ya han dejado prácticamente de imprimir, Estados Unidos, Europa, etcétera. ¿Qué pasa por ahí, Edwin? ¿Va a desaparecer prácticamente el papel? Es una tendencia cada vez que pase a la historia el soporte del papel, aunque en algunos ámbitos más bien hay una especie de volver a este material tan lindo que es el impreso, ¿no? No creo que todavía en periódicos que tienen información diaria, sí tienen este peligro, esta amenaza de que cada vez la gente deje de consumir, deje de comprar periódicos en los puestos de venta, los canillitas, pero sí hay otro tipo de productos impresos, ¿no? Revistas, por ejemplo, que hacen un tratamiento un poquito más pausado, pero al mismo tiempo más de fondo sobre ciertos temas de investigación. Entonces yo creo que ese tipo de materiales y de productos sí se va a consumir, ¿no? Yo creo que va a haber una especie como de ir a lo retro, pero no con el periódico como tal, sino con productos un poco más de investigación, más elaborados, con mayores datos, ¿no? Entonces yo creo que eso va a empezar a aparecer. Ya está pasando en otros países, en Estados Unidos y en Europa, y no creo que seamos la excepción en los países latinoamericanos. Desde luego, ya vamos a tener otro tipo de periodismo, ya no vamos a tener el mismo periodismo, seguramente, como Datapolis, por ejemplo. ¿Qué es Datapolis, que está distribuyendo buen contenido informativo? Explícanos en qué andas, coméntanos un poco, coméntales a los sucrenses, chuquisaqueños, te escuchan en provincias, incluso, ¿qué es? ¿Cómo estás metido en este proyecto, Edwin? Bueno, les cuento, queridos amigos, querido Iván, que fruto de toda esta tendencia de lo digital, han aparecido muchísimos medios digitales en el país. Es una especie ahora de tendencia, no solamente en Bolivia, sino en varias partes del mundo. Y Datapolis.bo es parte de esta tendencia, es un medio digital que tiene dos pilares: la buena información y una muy buena opinión. Nos place tener como columnistas en artículos escritos, pero también en videocolumnas, a gente bien interesante que orienta básicamente sobre temas económicos, políticos, sociales, tecnológicos,
Así que son estos dos pilares que están sosteniendo a Datapolis.co, que en breve ya va a cumplir un año, y que hemos hecho también una cosa que es bien interesante, y la verdad que a mí me agradaría muchísimo, querido Iván, que tú y Periodismo que Cuenta también puedan participar. Y es que a veces nos unimos, 2, 3 periodistas, hacemos un trabajo conjunto y luego nos desprendemos hasta que nos encuentre otro tema de interés común. Esto hacemos, por ejemplo, con Amalia Pando, que tiene Cardillero Digital, sí, lindo. medio en lo virtual, o con Carlos Valverde, que tiene Sin Compostura. Entonces, por ejemplo, en el Bicentenario, el capitán de estas iniciativas, por ejemplo, podría ser Periodismo que Cuenta, Iván Ramos. Entonces, ¿me entiendes? Es una cosa de trabajar entre varios en un proyecto, digamos, común, y que el ganador sea el que consuma nuestros productos. Bueno, yo te felicito por haber reunido a la calidad y gran cantidad de columnistas, porque los columnistas con el cierre Página 7 estaban en desbande, ¿no? Entonces los has reunido, ahí por ejemplo leo a varios chuquisaqueños, ahí como Germán Gutiérrez, por ejemplo, que está ahí inmerso, y bueno, es una voz chuquisaqueña que se escucha para todo el país. Bueno, Edwin, no es que no haya que celebrar, igual te mando un abrazo por el 3 de mayo y por el 10 de mayo, si no nos encontramos en pantallas. Siempre es un gusto hacer periodismo, pese a todo, periodismo hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, Edwin, un abrazo. Un gran abrazo, querido Iván. La verdad, yo me congratulo, estoy muy contento, muy feliz de hablar contigo sobre este tema apasionante que es el periodismo, con un periodista gigante como es Iván Ramos. Muchas gracias. Tus conceptos, los conceptos de Edwin Cacho Herrera con nosotros aquí, un periodista bastante experimentado. Bueno, ha sido el Periodismo que Cuenta, analizando la situación de los periodistas. Extremadamente precaria la situación. 8 de cada 10 periodistas viven en condiciones precarias de trabajo, ¿no? Y no es bueno que alguien presionado y alguien que tenga condiciones precarias te informe. No está bien. La sociedad no puede ser informada con profesionales presionados, profesionales que están cada vez llamados a tribunales para que rindan cuentas. No, eso no está bien. No es justo para la sociedad de que se informe de ese modo, de esa manera. Tiene que fluir la información, tiene que fluir la opinión, de eso se trata. Y eso es lo que vamos a recordar el 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Expresión, Día Mundial de la Libertad de Prensa.